En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Buenas noches, hoy es lunes 18 de diciembre, estamos en Dato Mata Relato, llegando a fin de año en un programa súper especial y como van a ver somos un montonazo hoy de mujeres hablando de economía. ¿Cómo andás, Julieta? Pero chocha de la vida, muy feliz este lunes, como vos decías, con un panel espectacular. Pero antes de comenzar yo quería contarles algo, porque claro, últimamente estamos cerrando los programas hablando de que nos vamos a ir a China, supuestamente. Aclaralo, por favor. Y bueno, es un sueño que yo creo que se va a materializar. Y por suerte varios de nuestros televidentes se están preguntando, ¿existe la posibilidad de irnos a China con Dato Mata Relato? Yo les digo que no dejen de soñar, que sigan comentando, que sigan impulsando ese viaje a China, que capaz que los sueños se hacen realidad. Esto lo dice porque se va a Cuba ahora con legítima defensa. Legítima, pero nos vamos a China con Dato Mata Relato, ese es el sueño. No sabemos cuándo. Pero va a suceder, siguen comentando. Bueno. Hoy estamos con dos economistas, dos docentes, investigadoras, referentes económicas, que son Verónica Amarante y Paola Azar. Bienvenidas. Gracias. Para mí, un orgullo, me encanta estar con ellas, porque aparte, como economistas, son dos de las mujeres más referentes en la generación de conocimiento, en la facultad, y bueno, la verdad que muy emocionada y muchísimas gracias por haber venido las dos. Gracias por la invitación. También invitadas a China. Eso es muy importante. Hace muy pocos días salió una publicación, se dio a conocer un estudio encargado por Cotidiano Mujer sobre el tema de género y un poco la deuda de las mujeres, la deuda que se tenía con las mujeres en el plano económico. Y ese estudio fue encargado al Instituto de Economía. Y un equipo del Instituto de Economía hizo un trabajo que se dio a conocer los resultados y los resultados son súper alarmantes. Y cuando iniciamos este programa, nosotros siempre decimos que, bueno, tratamos muchos temas de economía acá y la idea es un poco, bueno, poner sobre la mesa en un podcast, tratando de llevarlo a conversarlo, a analizarlo, temas que sean de interés. Teníamos el debe de tratar el tema de género y economía, que para nosotros era sumamente importante, al igual que fue cuando tratamos varios programas en temas de pobreza, en especial de pobreza infantil, pero nos debíamos un programa para analizar. Y bueno, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas hizo una investigación que dio a conocer hace poco, encargada por Cotidiano Mujer, para analizar un poco el debe del Estado uruguayo o del Uruguay para con las mujeres uruguayas. Y se llegó a una conclusión, a un número de decir, bueno, esta es la deuda mínima o lo mínimo que se le debe a las mujeres uruguayas. Un trabajo que llevó un montón de meses, muy riguroso, y bueno, vinieron Verónica y Paola a contarnos cómo surge ese trabajo, qué fue lo que hicieron, cuáles fueron los resultados y que nos permita un poco ir un poco más allá también, analizar cuál es la realidad de las mujeres en términos de la cuantificación económica y qué es lo que está pasando. Así que bueno, muchísimas gracias. Es la primera vez que hacemos un programa de 4. El desafío era para el año que viene, pero nos pareció que era el ideal para iniciar este proceso. Nosotros con Julieta estamos siempre en un proceso de aprendizaje, sí, en esto de hacer este podcast de economía, que cuando empezamos le teníamos un poco de miedo, porque no sabíamos si iba a dar para todo un año hablar de economía, y la verdad es que nos faltaron días de programa para todos los temas que tenemos, así que bueno, nos estamos prometiendo el año que viene hacer un programa un poquito más, con más temas o con más módulos para poder no solo quedarnos una vez por semana.
pero bueno, nos estaban, este tema, hasta los resultados son muy significativos, ¿no? Venimos de una pandemia y esa pandemia no solo sacó a la luz, sino que marcó muchos de los rasgos que hoy existen de las desigualdades de género en lo que es a nivel global y en particular en Uruguay. Y ustedes ahora han hecho un esfuerzo enorme y un desafío enorme en hacer un trabajo de investigación para cuantificar eso. Y surge ¿cómo surge? ¿Cómo llega el Instituto de Economía a plantearse ese tema dentro de una línea de trabajo que ya tienen, no es nuevo? Sí, estaría bueno mencionar que el trabajo se hizo en conjunto con Andrea Vigorito, Jessica Schertz, Verónica y yo participé. Y fue instancias de Cotidiano Mujer que vino con esta idea de plantearnos qué había pasado durante la pandemia, cuánto le había salido a las mujeres atravesar la pandemia en Uruguay, cuánto había sido la deuda, ¿no? Esa fue como siempre la preocupación y entonces, bueno, arrancamos con esto a fines del año pasado, con esta idea de ver qué quería decir que había una deuda producto de la pandemia y bueno, intercambiando con Cotidiano, que también para nosotros en el instituto tenemos un grupo de género y economía, que también es muy reciente, que coordina Verónica, y bueno, también fue como un desafío tratar de empezar a bajar a tierra, que quería decir eso de medir pérdidas macro de las mujeres en la pandemia y hacerlo con el movimiento de mujeres en ese diálogo entre investigación y reivindicación, demandas y saberes técnicos, que es como todo un desafío y que es muy, muy propio de la economía feminista y de los estudios de género. Entonces desde ese lado era muy desafiante y nada, y entonces bueno, arrancamos con esta propuesta y nada, y el primer hito fue un taller que hicimos en marzo de este año, en 2023, en que convocamos a varias colegas a discutir un poco qué podía hacer que tuviera dentro una deuda medida en el corto plazo y transparentando lo que ha sucedido durante la pandemia. No sé, Vera, si quieres contar un poco Sí. del taller. Capaz que, pero una cosa que me parece interesante contar, ¿qué es esto de género y economía? ¿Qué es el grupo? ¿A qué se dedica? Sí. Perfecto. Bueno, voy un poco para el grupo y después vuelvo con el taller. El grupo, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración organiza su investigación en equipos de trabajo, en grupos de investigación. Eso es una forma que nos hemos dado porque nos parece que hay muchas ventajas de hacer esa discusión más temática, digamos, nucleando investigadores que tengan intereses similares. Y a partir de ahí, el año pasado, comenzamos un grupo de investigación que se llama Género, Economía y Políticas Públicas, que tiene varias investigadoras del instituto, entre otras, Paola y yo, pero somos varias que estamos tratando de mirar, bueno, desde la economía, qué aspectos son importantes destacar con una perspectiva de género. Entonces, por supuesto que hay una cantidad de trabajos que son sobre el mercado de trabajo, sobre el uso del tiempo, sobre las diferencias, incluso, bueno, este año hemos hecho seminarios en la academia, o sea, en nuestro propio ámbito laboral. Entonces, esa es un poco la idea. La facultad tiene también una materia, que ahora le llamamos unidad curricular, que es de género y economía, que coordina Paola Azar. Entonces tenemos como también una pata, digamos, en la enseñanza. O sea, la licenciatura en economía también tiene una materia, que es una materia opcional, que trata de ver estos temas, ¿sí? Porque es algo que, digamos, en nuestra visión, la mirada sobre la economía de cualquier país, de cualquier sociedad, está incompleta si no incorporamos eso, que es algo relativamente nuevo si miramos con una perspectiva de largo plazo en lo que es el análisis más, por lo menos más difundido de los temas económicos. Entonces, cuando Cotidiano se acercó al Instituto de Economía con esta idea que al principio, como dijo Paola, era una idea un poco más abierta de, bueno, nosotros queremos saber esto de la pandemia, cómo perjudicó a las mujeres, qué tanto perjudicó a las mujeres, ¿se puede cuantificar? Bueno, ahí empezamos a pensar y en ese taller que se realizó en marzo, lo primero que nos quedó claro es que las dimensiones que abarcó la pandemia y los daños que causó la pandemia en la vida de las mujeres eran mucho más amplios que lo que nosotros podíamos cuantificar. Y especialmente los temas de salud física, salud mental y violencia de género son, entre otros, también mortalidad diferenciada, sobre lo que sabemos poco, pero eran temas que son
a todas luces muy importantes y que nosotros, por nuestra mirada, por nuestra, digamos, especialización, no podíamos abordar, y además también hay problemas de disponibilidad de datos. Entonces eso fue como un primer paso. Dijimos, bueno, de todas las dimensiones y donde esas son tan importantes, las que nosotros podemos hacer desde el Instituto de Economía, desde el grupo de Género y Economía al cual se incorporó Andrea Vigorito, las que podemos abordar son, bueno, la parte que tiene que ver con el mercado de trabajo, la parte que tiene que ver con el uso del tiempo y la parte que tiene que ver con lo que llamamos las prestaciones sociales no efectivizadas, que un poco es la respuesta del sistema de protección social, específicamente del sistema de asistencia social, la respuesta frente a la pandemia y cómo llegó a los hogares y a las mujeres. Entonces, el primer paso fue definir, bueno, esas son las 3 dimensiones que nosotros, con el expertise que tenemos y con los datos de los que disponemos, podemos abordar, y bueno, hacia ahí fuimos. Trabajó también con nosotros Jessica Jans, hubo un trabajo bastante intensivo intentamos, digamos, combinar las fuentes de datos que estaban disponibles en Uruguay para analizar esto, que son las encuestas continuas de hogares y unas encuestas específicas que habían relevado el uso del tiempo durante la pandemia, que estuvieron a cargo de Mujeres y UNICEF. Entonces, el primer paso fue decir, bueno, vamos a intentar de estas 3 dimensiones cuantificar qué le pasó a las mujeres en relación a lo que sucedió en la pandemia. ¿Cuál es la unidad de análisis ahí para cuando es las mujeres? Porque uno va pensando en la encuesta continua de hogares, uno va a nivel del hogar, ¿no? Pero no para llegar a las mujeres, ese paso, ¿no? En realidad tenemos una cosa importante, es definir qué entendíamos por deuda, que con ese Vero son esas 3 dimensiones, pero lo que nosotros estamos midiendo es como muy puntual, es la situación en 2019 es como nuestra línea de base, ¿no? Nuestra referencia. Entonces, en el mercado de trabajo, en el trabajo no remunerado, el que sería el uso del tiempo, y también en términos de prestaciones no efectivizadas, ¿qué pudo haber pasado o qué pasó durante la pandemia? ¿Sí? Y lo contrastamos con lo que podría haber pasado si no hubiera habido pandemia, ¿sí? Y entonces esa diferencia es la que nosotros tomamos como la generadora de una deuda. Bien a corto plazo, por eso es 2020-2021. Dentro de lo que hicimos con el mercado laboral, bueno, capaz que explico el trabajo no remunerado primero y le dejo a Verónica el mercado laboral. En el caso del trabajo no remunerado, nosotros dentro de la encuesta continua de hogares no se mide nada de uso del tiempo. Son módulos específicos. Ustedes saben que salió hace muy poquito, este año, una encuesta específica, pero en el momento que estábamos haciendo esto no teníamos esos datos. Entonces, los valimos de esta encuesta que sí que hizo ONU Mujeres y UNICEF, que fue en plena pandemia, que hicieron como unas encuestas telefónicas. Creo que eran equipos consultores que estuvo trabajando con ellos, y entonces lo que hacían era preguntarle a hogares, únicamente hogares que tenían personas de menores de 18 años a cargo, ¿sí? O sea, no son todos los hogares que tuvieron presiones por cuidado, solo los que tenían menores de 18. Y entonces le hacían determinadas preguntas sobre el tiempo que destinaban a ayudar a los deberes, tiempo de tareas domésticas que se multiplicaban durante la pandemia, porque bueno, estábamos todos encerrados, y el tiempo de trabajo de cuidados que también se extendió. Entonces, nosotros tomamos esa encuesta que preguntaba la situación antes de la pandemia, la situación en 2020 y en 2021, para uno de los meses del año, y entonces calculamos en base a eso simulaciones de esa población que era representativa de la encuesta de hogares, llevamos los cálculos y los proyectamos a la encuesta continua. Entonces teníamos un dato de encuesta muy pequeñito, y tuvimos que hacer unas proyecciones con simulaciones, etcétera, y lo proyectamos a la encuesta continua de hogares, y entonces ahí pudimos calcular un estimado de cuánto había aumentado, cuánto había sido el trabajo no remunerado extra surgido en la pandemia en 2020, en 2021, si lo comparábamos con 2019. Y un dato adicional que también tuvimos en cuenta, ya ahí tienen un primer corte, ¿no? Porque insistimos en que no son todas las tareas de cuidado de todos los hogares uruguayos, solo donde había personas con niños o con adolescentes. Entonces esto es un recorte ya dentro de esta deuda que vamos a calcular, no está todo. Excluyendo discapacidad, vejez y todas las formas. Exacto, eso no le pudimos, no teníamos datos, que de hecho es difícil de tenerlos, y en ese momento no lo teníamos, y nada. Entonces,
esta deuda que acá le volvemos a contar cuánto nos dio, igual es un piso mínimo porque incluye solo esto. Y después le hicimos como una corrección, porque ¿qué pasa? Nosotros teníamos la deuda calculada mes a mes, pero ustedes saben que en 2020, 2021, no todos los meses del año fueron tan terribles o tan presionantes en términos de cuidados y de tiempo, presiones sobre el tiempo de trabajo no remunerado. Dependió mucho del cerramiento de escuelas o de la baja movilidad, etc. Esto no fue regular en los 2 años, pero tomamos un indicador adicional que es un indicador internacional que nos permitía medir la intensidad de las políticas de cerramiento, que aquí no hubo cerramiento propiamente, pero sí que hubo distintos criterios para las escuelas, y entonces tomamos eso para ajustar el indicador y tratar de acercarnos un poco más a cuáles habían sido los meses de más presión en crecimiento de ese tiempo de trabajo no remunerado respecto a un tiempo que hubiera sido normal. Entonces, de ahí sale esto que nosotros lo cuantificamos en términos de horas. ¿Sí? Este es el trabajo, o sea, en términos de horas, y esas horas después les damos un valor, y en este caso, otra cuestión por la cual es un valor mínimo, es que lo valorizamos esas horas con el salario de una trabajadora doméstica, ¿sí? El salario por hora de una trabajadora doméstica, como para tener una referencia. Pues sabemos que una trabajadora doméstica es un nivel bajo de salario en el ranking, y además las tareas de trabajo no remunerado no son solo tareas domésticas, sino que incluyen cuidados y tareas que tienen como otras especializaciones. Entonces, ha hecho un piso mínimo también por ese lado en términos de trabajo no remunerado. Capaz que Vero va a contar más de mercado laboral. Sí. Bueno, en el mercado laboral la lógica es un poco la misma. Nosotros dijimos el punto de comparación o la línea base es el 2019. Entonces miramos cómo era la inserción laboral de los hombres y las mujeres, o sea, pero específicamente pues cuantificamos las mujeres en el 2019. Es importante que ya era un año donde el mercado de trabajo uruguayo ya estaba, venía mostrando desde hace varios años un estancamiento, incluso un deterioro en algunos indicadores. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, ¿cómo hubiera sido en el 2020 y en el 2021 si no hubiera existido pandemia? O sea, si las tasas de ocupación hubieran sido las mismas para 2020 y 2021 que las que fueron en 2019. Entonces eso lo hacemos también a través de una modelización, o sea, hacemos un modelo en el 2019 y después hacemos la proyección en el 20 y 2021, haciendo que entren al mercado de trabajo en 2020 y 2021 todas las personas que tienen las probabilidades mayores de trabajar, pero que no estaban trabajando, digamos. Esa es como la idea global. Entonces, con esas probabilidades, decimos, bueno, hasta acá tendrían que seguir trabajando las mujeres para que la tasa de ocupación sea la misma que fue en el 2019. Eso lo hacemos ajustando por mes, porque hay cierta estacionalidad de 2 meses. Ese es el primer paso. Y después que decimos, bueno, todas estas mujeres perdieron su trabajo, pero las volvemos de alguna manera en nuestro ejercicio a meter al mercado de trabajo, tenemos que ver cuánto hubieran ganado. Esa es la valorización. Entonces ahí, según las características de las mujeres, su nivel educativo, el lugar donde viven, la edad, etcétera, hacemos una simulación de cuál es su salario de mercado, o sea, un salario que es acorde a lo que ganan en promedio las mujeres con esas características. Entonces, ese monto de dinero es el que nosotros de alguna manera decimos es la deuda del mercado laboral. Hay otro aspecto importante, y es que hay una cantidad de trabajadores que en 2020 y 2021 y trabajadoras aparecen o figuran en la encuesta continua de hogares como ocupadas, pero están cobrando el seguro de desempleo porque tienen un trabajo al que van a volver. Eso es importante, o sea, en nuestro sistema siempre fue así, en nuestras estadísticas siempre fue así. Los trabajadores que están en el seguro de desempleo por una modalidad de suspensión aparecen como ocupados. Como todos sabemos, ya el seguro de desempleo fue en el 2020 un mecanismo importante de amortiguación de la caída del empleo. Entonces, para todas esas trabajadoras que están cobrando seguro de desempleo, son ocupadas, o sea que no ingresan con este otro mecanismo que expliqué antes, pero tienen un ingreso que es menor al que hubieran tenido en el 2019. Entonces lo que hacemos es agregar la parte que están perdiendo de ingresos por estar cobrando el seguro. Entonces el monto, digamos, la deuda total del mercado laboral es tanto todas las mujeres que estuvieron fuera del mercado de trabajo, cuánto hubieran ganado si hubieran trabajado, para mantener la misma situación que en 2019, como las que aparecen como ocupadas pero están en el seguro de desempleo, cuánto ingreso perdieron por estar en seguro de desempleo. Entonces ese es como el cálculo que tenemos en la parte de mercado de trabajo.
Y después, como dijimos antes, el trabajo tiene también lo que nosotros llamamos como las prestaciones no efectivizadas, que es, bueno, cómo podría el Estado, a través de los dos principales programas de transferencia que tiene Uruguay, que son la Tarjeta Uruguay Social y las AFAM, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, cómo podría haber dado respuesta a esa situación, cubriendo a los hogares que estaban en condiciones, de acuerdo con los criterios de elegibilidad del programa, de ser cubiertos. Y hay otra parte del trabajo que no mencionamos, pero que también es interesante, que se mira un poco las percepciones de las personas con otra fuente de datos. Eso no es cuantificable, o sea, no podemos sacar todo el dinero de ahí, pero con los datos del Latinobarómetro de Uruguay se analiza las percepciones que tuvieron las mujeres sobre las situaciones de inseguridad alimentaria y sobre el deterioro en las condiciones de vida durante el 2020 y el 2021, y de alguna manera eso corrobora lo que veíamos con los datos más duros, digamos, de las encuestas de Uruguay. ¿Cuáles fueron los principales resultados? ¿No? A mí me parece bien interesante el concepto que ustedes concretan de pérdida, porque, o sea, ahora explican, me dicen, acaban de hacer toda la explicación de cómo llegaron a una medición, que esto es súper importante, porque en economía muchas veces se discute mucho los números, o sea, uno está acostumbrado al debate de los indicadores tradicionales, ¿no? Pero después cada vez que uno dice un número, lo importante es conocer qué está leyendo atrás o qué está diciendo. Entonces, ustedes en el trabajo definen pérdida por no reconocer inequidades de género que se acentuaron y cuyos costos recaen en las mujeres, profundizando las injusticias del punto de partida. Y creo que más allá de la pandemia, sí es un trabajo que si uno lo extiende tanto para atrás o como lo sigue actualizando, va a ser súper importante y después seguir incorporando dimensiones. Entonces, ¿qué resultados llegaron y qué conclusión se sacan de esos resultados? ¿Cómo se leen esos resultados? Nosotros con estas 3 dimensiones lo que hicimos fue, luego que costeamos, ¿no? Le dimos un valor y primero lo comparamos contra el Producto Bruto Interno, que es como la riqueza generada en el año en el país en 2020-2021. Entonces, en términos de la deuda del mercado laboral y la de trabajo no remunerado, que sigue una metodología similar, estamos hablando de... digamos, sumamos eso y después le sumamos las transferencias, ¿no? Y entonces, un 0.6% del producto sería la deuda en 2020 del mercado laboral, ¿sí? La deuda de trabajo no remunerado sube a 1,2% del producto y las transferencias serían como un 1%, ¿sí? Entonces, más o menos, si nosotros sumamos estos montos, estamos cerca de un 1,9%, un 2% del Producto Bruto Interno generado en el año 2000, ¿sí? Esto es justamente esto que vos decías, como el cálculo de la pérdida macro que tuvo lugar durante la pandemia. ¿Qué es importante decir esto otro? Que, por ejemplo, el trabajo no remunerado, nosotros estamos viendo el diferencial de trabajo extra, el valor, pero estamos partiendo de una base en que las mujeres realizan ya un 70% del trabajo no remunerado en tiempos normales, ¿no? Esto es incluso de valor lo que se agudizó, exacto. Y lo mismo con respecto a esto de las transferencias no efectivizadas. Bueno, el Estado hizo un esfuerzo. Durante la pandemia, el esfuerzo fiscal no fue orientado a aumentar la cobertura, si bien lo que nos pasaba era que muchas personas caían bajo la línea de pobreza, seguro lo comentaron con Mauricio en la vez anterior. Eso no se hizo, se reforzó el monto, pero no se aumentó la cobertura. Entonces nuestra simulación fue a ver qué hubiera pasado si aumentaban más la cobertura, ¿no? Y ese es el monto de la deuda. Entonces, en términos de eso, en el 2020 nos da casi un 2% del producto, y en 2021 nos da un poquito menos, nos da un 1,4% del producto, y bueno, esa es como la cuantificación general de esta pérdida que nosotros estamos planteando. Ahí en el informe, bueno, creo que en la presentación también decíamos un 2% del producto, que es, bueno, una forma de aproximarlo que se nos ocurriera mencionar que en la prensa durante este año, este año y el año pasado y el otro, se estaba planteando muy
muy reiteradamente el tema de las pérdidas por la sequía que había ocasionado al Uruguay atravesar toda esa problemática, y había estimaciones que incluían un 2% del producto, o sea, que esto había sido un 2% del producto de 2021, ¿no? La pérdida por temas de sequía, que sin duda nos afectó a todos y es un tema súper importante, pero esto es una pérdida mucho más focalizada, ¿no? Que encubre inequidades que están presentes en la sociedad todo el tiempo y que naturalizamos, que tienen una magnitud similar y sin embargo pasó desapercibida, ¿no? Y que entonces esa magnitud es lo que nos... La comparación esa que ustedes hacen con la sequía es súper interesante, y una cosa que dicen es, bueno, estamos hablando de una magnitud, sin duda lo de la sequía fue importante, pero además esto es mucho más directo. Ustedes comentan y en el informe ponen algo así como con impactos centrados en la población. Claro. Y una cosa que me parece súper interesante es, cuando hablábamos del tema de generar un estudio riguroso que da sustento a un montón de reivindicaciones. Entonces, es como, bueno, ese trabajo del instituto es súper importante, pero también sustentar una cantidad de elementos que tienen que ver con reivindicaciones, pero que también pueden ser base de políticas importantes y de cómo orientar presupuestos y decir, bueno, acá está en términos de producto. O sea, es como pensar también, es un punto de partida de cualquier pienso después de cuando se habla del presupuesto público como herramienta disparadora de cualquier programa, ¿no? Exacto. Sí, capaz que ahí es interesante que para nosotros del lado de la investigación, que muchas veces el origen de los proyectos de investigación que tenemos es un origen más de nuestra pregunta de investigación. En este caso, el Instituto de Economía lo que hizo y que corresponde que haga también la universidad en general lo hace en su accionar, es tratar de unir fuerzas con el movimiento, digamos, de la sociedad civil para pensar con una argumentación, por supuesto, y rigurosamente con los datos, pero en dar elementos para ese debate público. O sea, nosotros teníamos desde el principio clara la idea de que, bueno, esto lo que va a hacer es poner en el debate público otra mirada sobre la pandemia y sobre lo que sucedió, y eso nos interesaba mucho. Entonces, digamos, de todas las cosas que hace, dentro de todo el centro de cosas que hace en la universidad en temas de investigación, bueno, en este caso tuvimos la suerte de que un poco se une ese interés nuestro en temas de, bueno, cómo se puede cuantificar esto, cómo se podría hacer con una demanda que viene de la sociedad civil y de cualquier mujer. Entonces me parece que por eso fue interesante. Y además yo pensaba, escuchándolas, que otras cosas que también, esta cuestión de analizar la pandemia de otras miradas, más allá de la sanitaria, que también tiene que ver con el daño social que generó la pandemia, ¿no? Y es sabido, de hecho hay un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales, creo, que por ejemplo con el tema de la inseguridad alimentaria que generó que existan ollas populares, la mayoría eran encabezadas por mujeres, ¿no? Entonces también, además de los cuidados de la casa, el cuidado con la comunidad y de sostener eso. Y también pensar, creo que en Argentina se estaba intentando, por ejemplo, pensar en una remuneración por parte del Estado para quienes sostienen comedores, iniciativas dentro de la economía popular. Cómo eso también, esa dimensión puede estar incluida, ¿no? en todo lo que es lo no remunerado y los lugares que ocupan las mujeres. Como también preguntarles si también tenía que ver un poco, en tanto en el mercado laboral, esas tareas o esos trabajos que por lo general son feminizados y que también estuvieron relegados en la pandemia. O sea, ahora pienso en, por ejemplo, las políticas sociales que se retiraron de los territorios, que tienen mucha mujer, digamos, dentro de sus porcentajes, y entre otras tareas y otros trabajos que tienen cara de mujer, ¿no? Sí, ahí esto comentaba Verónica hace un ratito, esto de la parte más subjetiva, que no fue cuantificable, pero tiene que ver con las percepciones. Y ahí nosotros relevamos con datos del Latinobarómetro que en general, por ejemplo, las mujeres, cuando se les consulta, sobre todo las mujeres que están en los hogares de menores ingresos, siempre tienden a responder, no en pandemia, ¿no? En situaciones normales, son las mujeres de los hogares de menores ingresos, en relación a los varones, las que más demandan o digamos,
reclaman por situaciones de inseguridad alimentaria y de insuficiencia de ingresos en sus hogares. Y esto durante la pandemia, como se pregunta en 2020, que es el dato que tenemos, se abre la brecha de género. Los varones aumentan su reclamo, pero las mujeres lo hacen mucho más. Que es un poco contestando esto de que siempre encontramos a las mujeres en la primera línea en términos de esto de tratar de cubrir necesidades de seguridad alimentaria, de preocuparse por la cuestión de la provisión de alimentos básica para el hogar, y en el trabajo comunitario también están en primera línea, y eso lo veíamos no solo desde el punto de vista de los datos más objetivos, duros, digamos, sino también en términos de lo que perciben las personas que vienen perdiendo. Y una cosa que es relevante, que me parece que vos lo planteaste bien también, es que esto es súper corto plazo, porque nosotros estamos mirando 2020, 2021, pero todo esto tuvo secuelas, porque las personas que demoraron en resarcirse de este impacto de la inseguridad alimentaria, que demoran en entrar al mercado de trabajo, recuperar su empleo, o que pasaron por una presión en términos del trabajo no remunerado extra, ¿no? que tuvieron que hacerse cargo y que nadie no se pudo compensar, ni tuvieron apoyos del Estado, ni de distribución equitativa de tareas. Todo eso tiene secuelas en términos de salud física, salud mental y otras tantas, que esto se va a extender, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo como una cuestión muy focalizada, y después cuando lo miramos en términos de... Nosotros hicimos esta deuda global y luego la miramos por clima educativo del hogar y por nivel de ingreso de los hogares. Y ahí también encontramos que la deuda de esa total, el mayor peso de la deuda, tanto en trabajo no remunerado como en prestaciones no efectivizadas, recae sobre mujeres que estaban en los primeros deciles de ingreso, o sea, entre el primer y segundo y tercer decil. Ahí se acumula la carga más grande de esa deuda que tenemos, que es una alerta, y que no pasa lo mismo con el mercado de trabajo. Capaz que ahora Vero lo puede explicar mejor, pero no pasa no porque el mercado de trabajo funciona mejor, es que el mercado de trabajo ya funciona mal de plano, porque estas mujeres tienen muchas dificultades para entrar en tiempos normales al mercado de trabajo, para acceder, para mantenerse y para tener remuneraciones en el mercado formal. Entonces, claro, las que sufrieron más relativamente el problema en términos del mercado laboral son las que estaban insertas o que tienen mejor acceso, pero esto expresa no que el mercado laboral anduvo mejor, sino que hay una inequidad de plano en términos de acceso. Más allá de que el trabajo fue atender una pregunta puntual respecto de la pandemia, es una realidad que la pandemia también agravó problemas estructurales del sistema, ¿no? El trabajo no es un punto de partida también para poder como consolidar un seguimiento mucho más fuerte de estas desigualdades y poder generalizarlas a tiempos normales, sin lugar a dudas, con esto que tú decías de que hay secuelas de pandemia, o sea, los que se agravaron la situación van a seguir complicados, pero en realidad también es un problema estructural que también agravaron las vulnerabilidades, y el sistema mostró las debilidades fuertes en términos de las equidades de género en todos estos planos que ustedes aproximaron y dijeron que sería bueno seguir o que tampoco se pueden medir tan fácilmente. ¿Cómo se sigue esto? Bueno, no sé, por un lado como preguntas, hay como dos planos. Una es las preguntas abiertas de lo que pasó en pandemia, que está todo esto de las dimensiones que nosotros no pudimos incorporar, pero que creo que son súper importantes. Todo el tema de salud física y mental y de violencia son áreas que tendríamos que estar ya entendiendo mejor qué es lo que sucedió, porque como decía recién va a tener consecuencias en el medio. Además yo pensaba una cosa, ¿no? Cuando uno sigue la prensa, esas noticias salieron durante pandemia y después, Claro. Y después quedan como aisladas, ¿no? Parece que son temas gravísimos, que son temas de emergencias importantísimas que hay en el plano social y después quedaron sobre la nada, ¿no? Porque en definitiva, me parece que también la iniciativa de Cotidiano Mujer tiene que ver con concretar fuerte una reivindicación, porque, o sea, nadie le puede discutir al Instituto de Economía cuando saca los datos con una investigación de no sé cuántos meses, con toda esta metodología, ¿no? Sí, exacto. O sea, el tema de todas esas cosas que sabemos que sucedieron, que estaban en la prensa en ese momento, pero que después
desaparecieron, aunque sabemos que tiene consecuencias. O sea, la vida de las personas y lo que sucede a lo largo de las trayectorias vitales de la persona está formada por las experiencias que van pasando. Entonces, 2 años en determinadas situaciones de estrés, de violencia doméstica, de problemas de salud mental, eso tiene consecuencias sobre la vida de esas personas, sobre la vida de los niños y niñas que están viviendo en esos hogares, etc. O sea, hay todo un campo de lo que sucedió y las consecuencias que tiene que desconocemos, porque no, pero es cierto lo que vos decís que pasó y medio que ya lo estamos como olvidando, ¿no? O sea, entonces ahí sí hay un área, o sea, entender mejor qué pasó ahí para pensar en esas consecuencias es importante. En otros países, o sea, lograron tener una idea un poco más acabada de los problemas de salud mental que son gigantes y que se dijeron ahí, las mujeres también en los otros miembros de los hogares, o sea, en todos los adolescentes es una cosa que es muy importante. Eso es como un área que está abierta. Y después el área de siempre de las diferencias que creo que vos también nombrabas, de las diferencias estructurales de género en Uruguay, tanto en el mercado de trabajo como en términos de trabajo no remunerado, que si uno mira con una perspectiva de largo plazo, arrancando en los 90, por ejemplo, dice, bueno, alguna cosa, las tasas de actividad son más parecidas, las brechas de ingresos laborales, las diferencias de ingresos laborales entre hombres y mujeres son más parecidas, la informalidad también, pero son unas variables que evolucionan de una manera realmente muy, muy lenta. O sea, entonces sigue existiendo una diferencia que es significativa, que es importante, y el mercado de trabajo no logra eliminar esas diferencias, y eso tiene que ver con lo que sucede en los hogares y con la manera en que al interior de los hogares se resuelve la manera de responder a la necesidad de trabajo no remunerado, que bueno, que todos sabemos que ahora la última encuesta que acaba de salir de Uso del Tiempo sigue mostrando esas diferencias que ya veíamos, o sea, diferencias que desde que medimos existen y que son muy fuertes y que tienen que ver también con otros factores que son las normas y las actitudes de la población, que son más difíciles también, porque nosotros de pensar en términos de política, que creo que eso también es un desafío para la investigación, porque uno, el mercado de trabajo, bueno, hay como ciertas cosas que están más pensadas y más, pero hay otras cosas sobre las maneras en las que las personas terminan decidiendo sus vidas, que tienen que ver tanto con transmisión entre generaciones, como con modelos de rol, como con normas y actitudes, que son más complejas y donde se necesita una mirada no solo obviamente de economistas, sino de otras disciplinas para pensar qué es lo que pasa en Uruguay y también cuánto se puede de eso pensar desde las políticas, ¿no? Y desde las distintas políticas de esos lugares. Mismo teniendo una política y queriendo influir sobre determinado fenómeno, depende mucho el impacto que tenga, la reacción de los agentes, un montón de elementos, hasta comportamentales, que a veces van mucho más allá del destino económico, sino que se requiere todo un sistema para implementar determinadas medidas y que son relevantes. Sí. Creo que en el tema género están faltando las dos cosas, ¿no? Sí. Perdón, no, una cosa que quedó, que me parece que es importante destacar, y justo en la presentación que hubo muchas personas que trabajan hace muchos años en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, pensando en para qué podía servir esto de dar valor o de ponerle un número a esta pérdida. Claro, hay una parte que era, bueno, nos tienen que devolver el dinero que nosotros calculamos que serán como $2.000 millones, una cosa así, entre 2020 y 2021. Eso no va a pasar, pero sí lo que queremos es poner sobre la mesa que esta pérdida, bueno, no nos la van a devolver como sociedad, o no nos la vamos a devolver, pero sí que abre un montón de temas pendientes en términos justamente de las carencias y de los retrocesos que tuvo el Sistema Nacional de Cuidados y de todo lo que queda trabajar desde allí, de cuestiones que tienen que ver con no solo en términos del sistema en sí mismo, ¿no? De la provisión de servicios, sino de el tema de cómo distribuimos mejor la carga, no, las responsabilidades de trabajo no remunerado que tenemos varones y mujeres y que tenemos en el Estado y en el mercado, y esto es un debe que no atañe solo a la política de cuidados, sino que es una discusión mucho más amplia
familia, y después todo esto que les comentábamos, ¿no? De dificultades del mercado laboral que requieren poner un pienso y diseñar políticas que vayan a tratar de resolver esas dificultades para la inserción laboral, para el mantenimiento, bueno, y ni hablar del tema de las prestaciones sociales, que nosotros decíamos, esto no se expandió lo que debería haberse expandido, e incluso lo marcamos también en el informe, también ya venía con déficit de diseño el tema de cómo se dan las transferencias, entonces requiere una mirada nueva y ponerle presupuesto y por supuesto diseño, ¿no? Rediseño, y bueno, todos estos temas nosotros los valoramos en este número, pero lo que queremos hacer es esto, pero vamos a discutir qué hacemos y cómo empezamos a andar en generar políticas, ¿no? En términos de cuidados, en términos de mercado laboral y en términos de transferencias que nos ayuden a amortiguar estas diferencias. ¿Y cómo siguen? ¿Cómo sigue cotidiano? ¿Cómo siguen ustedes en el trabajo? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿O cómo deberían seguir, capaz? Bueno, nosotros, o sea, lo que te podemos contar un poco en qué estamos planeando de investigación en el instituto, por ejemplo, de economía en este grupo de género. Hay como de alguna forma, esto pone a la luz, haber sacado estos datos y haber dado a conocer muchos de los trabajos que hacen y que no siempre... Claro, que no, sí. Por eso nosotros ahora estamos trabajando, por ejemplo, con la última encuesta de uso del tiempo, tratando de comprender mejor, comparando las 3 encuestas que tiene ahora disponibles Uruguay, comprender mejor si hubo cambios, en qué sentido, etcétera. También con la idea de empezar a pensar un poco más en los temas de las normas y cómo influyen en estas decisiones de los hogares. Tenemos una línea también de investigación que es más tradicional del mercado, de la diferencia del mercado de trabajo, que eso siempre está como activo para captar estas mejoras que te decía en el largo plazo, y también los temas que no se mueven, ¿no? Son más desde el punto de vista más estructural. Bueno, digamos, hay una agenda de investigación importante y activa, bastante centrada en eso. No sé si Pau quiere agregar otro tema. Sí, de la agenda, sí, no, creo que es por ahí. Nosotros, un poco esto que decíamos de los desafíos en el mercado laboral, que son políticas, pero también el tema de segregación. Los trabajos que hacen las mujeres están menos valorizados que los que hacen los varones, y ahí tenemos claramente el tema de la educación o de la salud en algunos estratos, o sea, siempre donde tenemos más inserción de trabajo basado en cuidados o en ciertas habilidades que supone que son naturales de las mujeres, las remuneraciones son menores. También está todo el tema de repensar jornadas de trabajo, porque un poco esto que decía Verónica, si nosotros, ¿cuál es el ideal? El ideal es que las mujeres y los varones trabajemos 10 horas por día, 9 horas por día. Entonces, ¿quién se va a encargar de cuidar a las personas y de todo lo que tiene que ver con cuestiones que no pasan por el mercado de trabajo, ¿no? O sea, lo tenemos que repartir equitativamente, tenemos que repensar las jornadas de varones y de mujeres. Y bueno, todo eso nosotros creemos que desde el instituto, desde distintas aristas, podemos dar insumos a la discusión, y en particular con esto la idea de cotidiano es, ya que el año que viene también es un año electoral y en que, bueno, suponemos que va a haber muchos oídos abiertos, seguir tratando de difundir esto de cuánto costó y de posibles medidas de política que vayan en el sentido de amortiguar pérdidas y de resolver inequidades, y de esto otro, de que queda la agenda abierta para el tema de salud física, mental, de repensar el rol del Estado, de repensar el tema, de saber más qué pasó con el tema de la mortalidad, ¿no? Tanto en el territorial como... Exacto, quedan como ahí una agenda abierta que nada... Una cosa que yo no quería dejar de mencionar, y capaz Julieta ahí me puede ayudar, que es... hay algunos datos del Uruguay, algunas realidades del Uruguay que son de las más alarmantes que tenemos, que es la pobreza infantil. Exacto. Que no está desligado de este tema. Y también hemos tenido algunas medidas que han ido un poco en contra, o sea, no solamente están faltando como políticas o como programas que debieron atender la situación más crítica de la pandemia en términos de las mujeres, en términos de los niños, sino también que faltan políticas más estructurales. Pero vivimos en un país con casi un 20% de pobreza infantil, y en los menores de edad, porque en esos grupos de menores de 18 años, entre el 20 y el 18% están en todos lados. Tenemos temas de
de datos de violencia de género que se vienen agravando, pero también a la vez hemos tenido una reciente reforma a la seguridad social que no contempló temas de género y que tuvo sesgos en términos de género. Entonces, ¿cómo ven ese panorama ustedes en marco de poder llegar a estos números y la situación de agravarse? Por un lado, vos decías el tema de la pobreza infantil, que sí es escandaloso que Uruguay que tenga esas tasas de pobreza infantil con los niveles de ingreso y desarrollo relativo que tiene, y también con las cohortes cada vez más chicas de niños que tenemos, ¿no? Ayer justo estaba en un seminario donde se discutía sobre esto, más por los datos del censo y toda la nueva información que tenemos, y bueno, la escala de Uruguay es una escala que permitiría que nosotros desarrollemos unas políticas específicas que nos ayuden a superar ese problema de una vez por todas, ¿no? Porque eso está hace tiempo en realidad que tenemos esta estructura de pobreza por edades que es muy diferenciada. Y la vinculación con estos temas es directa, porque los niños no son pobres aislados en el éter, ¿no? O sea, los niños pertenecen a hogares a hogares conformados por adultos jóvenes, donde la inserción laboral es deficitaria. Si existe, es deficitaria. En el caso de las mujeres, como dijo Paola antes, las mujeres de los estratos de menores ingresos de los hogares tienen tasas de actividad muy bajas, porque el costo de oportunidad de conseguir un trabajo frente a lo que tienen que solucionar de cuidado de los niños, etcétera, no termina siendo muy racional. Entonces, esa pobreza se explica porque esos adultos no pueden, en las condiciones actuales del mercado de trabajo, generar ingresos para superar esa línea de pobreza, y no pueden porque en muchos casos, además de que pueden estar trabajando con niveles salariales muy bajos, o en la informalidad, o directamente no trabajando, o con una inserción laboral que es muy poquito por hora, alguna cosa puntual, ¿verdad? Porque tienen que resolver una cantidad de otros aspectos vinculados al cuidado de los niños pequeños. Entonces ahí hay un tema de política pública que creo que en Uruguay está clarísimo y en todas las discusiones está clarísimo, pero todavía terminamos sin resolver. Y bueno, pues tenemos el famoso tema que también está hace tiempo claro, del envejecimiento y del cuidado de los adultos mayores en el largo plazo, que es otro tema sin resolver. Y nada, tenemos esta paradoja de que nos volvemos viejos cuando comparamos lo que pasó con las economías más desarrolladas. O sea, cuando enfrentaron el problema del envejecimiento, ya tenían los sistemas de protección social súper desarrollados y tenían resueltas las cuestiones de inequidad básica y de pobreza. Entonces nosotros tenemos todos juntos ese combo. O sea, tenemos que estar pensando, claro, que en un plazo relativamente corto la población adulta mayor en Uruguay va a ser una proporción muy importante, y muchos de ellos van a tener que solucionar el problema del cuidado de alguna manera que no va a ser el mercado, porque no van a poder hacerlo de esa forma. Entonces, o es la familia, y en muchos casos eso tampoco es posible, y si no, ¿cómo se resuelve? O sea, hay que empezar a pensar en ese sentido. Al mismo tiempo que decimos, bueno, tenemos tasas de pobreza infantil súper desbalanceadas hace muchos años y no logramos resolverlo. Y bueno, conviven, digamos, esas problemáticas de país desarrollado, entre comillas, de alguna manera, en términos del envejecimiento, con una sociedad que sigue siendo inequitativa y con niveles de pobreza. Tremenda bomba de tiempo, ¿no? Sí. Una pregunta con respecto a eso que lo hablábamos también un poco con Mauricio la vez pasada, pensando en una perspectiva de cómo podemos empezar a pensar medidas o políticas que cambien esa realidad. ¿Sería también fundamentalmente a través de una transferencia mayor directamente a esos hogares, políticas más transversales dentro de todos los ministerios? ¿Cómo ven ustedes desde su punto de vista y su rubro de estudio, por dónde se podría empezar, ¿no? O sea, en términos de pobreza, las transferencias, el fortalecimiento de los sistemas de los programas de transferencia es una alternativa y es un camino que Uruguay puede recorrer. O sea, los recursos que se destinan a esos en términos relativos, en términos de porcentaje del PIB, etcétera, no son tantos, lo sabemos bien. O sea, ahí hay un espacio. También está la idea de solucionar o facilitar, digamos, la inserción laboral de las mujeres de esos hogares, porque también, además del ingreso y de la superación de
del umbral de la línea de pobreza, que es por supuesto importante, está el tema de la autonomía económica, que también es muy importante y que tiene que entrar también en el juego de las cosas que estamos mirando. Entonces, políticas para transferencia, fortalecimiento, y como dijimos recién, hay una parte de los hogares que son elegibles para las prestaciones que no están recibiendo la prestación. Eso ya venía pasando antes de la pandemia, es algo que hay que revisar. Eso es importante porque, digamos, las políticas, el diseño de las políticas y el monitoreo de las políticas tiene que ser continuo, ¿no? Porque en un tiempo pasa estas cosas que decimos, que bueno, hay más hogares que ya deberían estar recibiendo y no reciben, y cómo se va formando la política. Entonces, eso es un tema que me parece que también en eso tenemos menos discusión de la que teníamos hace algunos años en Uruguay, porque había muchos estudios de monitoreo y evaluación de las transferencias, por ejemplo, y ahora hay mucha menos información disponible, y eso para calibrar bien el diseño de la política es importante. Entonces, lo de las transferencias y también mercado laboral y sistema de cuidados o alternativas de cuidados para los niños pequeños, para facilitar la inserción laboral. Creo que por ahí... Sí, y después todo lo que tiene que ver con la provisión de bienes públicos más general, ¿no? Nosotros en esto, bueno... es como estructural, pero se había detenido un poco, pero hay como un deterioro del sistema de educación, de los recursos presupuestales, sin duda hubo en este último periodo, pero más atención al tema educativo, que no solo en términos de lo académico, sino que actúa como una primera red de detección de problemas y de eventual contención, que no se resuelve de la parte educativa, que necesita recursos que no son ni maestros ni docentes, sino que son otro tipo de expertise, de especialidad, que deberían rodear también a ese sistema educativo. Lo mismo desde el sistema de salud, o sea, hay como toda una red dentro de nuestra matriz de bienestar, de políticas que es necesario reforzarse, y con esta mirada que nosotros lo que estamos planteando acá es como una mirada de género que trate de mirar que hay un desbalance en el acceso a las oportunidades y a los resultados entre varones y mujeres que se cristaliza en cada una de las áreas, en este caso, bueno, la política económica sin duda, y en el caso de estas políticas sociales, y que necesita refuerzos, recursos y una mirada atenta, que después esto redunda en como vos iniciaste todo esto, que es pensando en la situación de los hogares con niños pequeños, ¿no? Y sin duda con adultos mayores, que como decíamos recién, también es la otra plato de la balanza que tenemos que reconocer. Entonces, sí que la parte de política focalizada me parece que está súper importante, pero también toda la otra, el malla de bienestar que nosotros tenemos, que es necesario reforzarla, y nosotros nos parece que este tipo de datos ayuda a pensar por dónde podemos empezar a entrar en esa materia. ¿Cuál sería la segunda investigación en esto? Bueno, más allá de todo lo que tienen, ¿no? Pero acá está, bueno, la deuda mínima, ¿está? ¿Cuál sería el segundo resultado? ¿Sí? Me parece que lo que sería interesante son, como dijimos antes, las otras dimensiones que nosotros no podemos abordar, pero me parece que una mirada sobre lo que pasó en esas otras dimensiones en los hogares. Seguir completando la deuda. Exacto, de las mujeres. Aunque no se llegue, tal vez no se pueda llegar como en estas otras cosas que uno puede decir, bueno, esto lo valoro al salario de mercado, y esto le pongo esto y llevo un monto, pero bueno, entender mejor y tener información rigurosa y estadísticas buenas de lo que sucedió, tal vez con los registros de atención de la salud, o sea, hay otra información que nos puede ayudar a saber más. Requiere otro tipo de estudios también, exacto, ¿no? Porque, o sea, cuando ustedes hablan, a veces uno, hablamos del uso del tiempo. El uso del tiempo tiene una dimensión económica, que capaz que el nombre para lo que es el común no lo refleja, pero también cada de estas otras dimensiones que vos nombrás requieren de metodologías, de fuentes de investigación, de ser muy creativo en cómo medirlo, en cómo buscar, cómo generar esa información también, que a veces no es tan fácil ni tan automático, y a veces se hacen investigaciones más cortas, son 2 años, pero o se necesitan más tiempos, o generar herramientas específicas que no son tan automáticas. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir el trabajo. Estábamos nosotros en deuda, pero estamos saldando la deuda sobre el final del año de la cuota. Y yo... No hay que terminar endeudado el año, por favor. Es difícil, pero bueno.
Y la verdad que muy emocionada de estar con ustedes charlando de economía. Muchas gracias por la invitación. El próximo. Nos vemos el próximo lunes y con ustedes también nos vemos en China y con los televidentes también. Esto va a salir y no vamos a quedar en deuda. El próximo lunes es el programa de fin de año. Y bueno, ahí nos vamos a despedir este 2023 y un 2024 que mamita. ¿Qué año? Ay, qué año. A descansar. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, chao. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.